La administración es una disciplina encargada de gestionar, dirigir y asignar recursos eficientemente para lograr un objetivo determinado. Se administra mediante planes de acción, contando con los recursos y materiales que se necesiten y trazando los objetivos que se deseen alcanzar. La administración, hermanos y hermanas, es un proceso en constante movimiento y requiere, por consiguiente, coordinación efectiva para lograr mayor productividad. Esa tarea la realizan los administradores o las administradoras, quienes aplican y desarrollan sus conocimientos acerca de la planificación, de la organización, de la dirección y control de la empresa, en ese caso, para lograr los objetivos de la misma. Lo que hemos dicho hasta ahora, estas definiciones que muy bien usted conoce, se oyen muy grandes y en realidad lo son, pero más allá de ser una disciplina profesional, ser administradores es tarea de todos y de todas los que aquí estamos. ¿Alguien está de acuerdo? A cada uno de nosotros nos corresponde planificar, nos corresponde organizar, dar direcciones, ejercer controles, tomar decisiones, lograr objetivos, entre otras tareas más de la vida personal, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, en el bazar y donde Dios nos haya puesto a administrar. Si nos hemos dado cuenta, para administrar adecuada y correctamente se requieren conocimientos, disciplina, responsabilidad, entre otras cosas más. En días recientes, aquí en Puerto Rico, fuimos testigos de cómo un administrador de una de las agencias de servicio público más importantes, porque específicamente trabaja con asuntos de adicción y de salud mental, sufrió un revés al ser encarado por una periodista sobre su aparente mal desempeño como administrador. Parece para él que el remedio fue peor que la enfermedad, porque al día de hoy no ha logrado convencer a nadie o a casi nadie de que esté realizando bien su tarea. Lo interesante, me parece a mí, es que como aspirante a un escaño legislativo que tiene que ver con la administración de nuestro país, aún parece sin ser la persona adecuada para poder contemplar a esa plaza tan importante. Sin embargo, tiene padrinos políticos que lo apoyan a cuenta de la credibilidad de otras personas. Uso consciente, directa y queriendo este ejemplo, porque no es novedad que en Puerto Rico, ni en el mundo, ni siquiera para los tiempos de Jesús, existieron y existan todavía hoy, lamentablemente parece que existirán personas con incapacidades administrativas ejerciendo sus funciones tan importantes. Y de esto, hermanos y hermanas, todos los que somos administradores, y ya admitimos que todos administramos nuestra propia vida, la de nuestra familia, la de otros, o lo que Dios nos haya puesto, debemos cuidarnos mucho de ser malos administradores con el fin de saber y lograr ejecutar bien la tarea para la que fuimos contratados o llamados por el Señor. Hay que tomar esto en cuenta, me parece a mí, y lo comparto con ustedes como la propuesta para el sermón de hoy, con el fin de que la administración debe ser para el bienestar de muchos, sino de todos y no de unos pocos. Es en Mateo 20 que acabamos de leer y encontramos hoy otra parábola de Jesús. En esta ocasión, igual que en otras parábolas, Jesús nos presenta un asunto de administración divina. Así lo llamé hoy, así lo concibo y así lo comparto con ustedes. La administración divina se nos presenta como ejemplo a seguir, como objetivo y como meta, y ya que todos somos administradores y administradoras, pues de nuestra propia vida y de situaciones que conlleva administrar la vida de otras personas, debemos aprender del mismo Jesús a ser buenos administradores al modo que Jesús nos enseña. Me parece que haciendo esto, hermanos y hermanas, estaremos logrando los objetivos del Señor, los objetivos del reino del Señor en medio nuestro y en nuestro entorno, y donde quiera que Dios nos haya puesto a administrar. Es por eso que queremos recibir y aprender hoy sobre administración divina. ¿Estamos dispuestos y atentos? Muy bien. En Mateo 20 escuchamos a Jesús narrar la parábola del dueño de una viña. ¿Cuál viña? Pues cualquier viña, un viñedo, tu viña, mi viña, nuestra viña, la viña del Señor. Para entender mejor esta parábola hay que saber sobre el diálogo previo que se encuentra en el capítulo anterior de Mateo 20, obviamente el 19. Jesús tuvo un diálogo con el joven rico y luego de dialogar con él establece un asunto relacionado a las riquezas.
Jesús presenta las riquezas como peligrosas en virtud de lo ocurrido con el joven, un religioso devoto que sabía muy bien los mandamientos y los seguía, pero no estaba dispuesto a dejar nada por seguir a Jesús. Recordamos que del mismo Jesús aprendemos que no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro o lo aborrecerás, o Dios o las riquezas. Para resumir, el joven se fue triste y sin seguir a Jesús, ya que tenía muchas posesiones y estaba aferrado a ellas. Es decir, Jesús no les resultaba suficiente. Mientras que por el otro lado los discípulos le plantearon a Jesús, seguido de estas conversaciones, por supuesto liderados por Pedro: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? ¿Qué hay pues para nosotros por dejarlo todo y seguirte? Pedro inmediatamente le dice: como lo dejamos todo y te estamos siguiendo, merecemos algo. ¿Usted piensa o hubiese dicho lo mismo que Pedro? Jesús inmediatamente le explica a Pedro y a nosotros que para seguirle no debe haber ni vía alterna, ni distracciones, ni hace falta una categoría de discípulos o de creyentes. Tampoco hay recompensas humanas, sino que se debe vivir y seguir a Jesús con el estilo administrativo de Dios. Ante esto, bien sabemos que Jesús siempre ha tenido y tendrá la razón. Y también tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que no siempre le respondemos al Señor con prontitud, ni con prioridad, ni en su totalidad. Tampoco le servimos sin esperar nada a cambio. Siempre estamos pendientes a los beneficios. De hecho, me atrevo a decir que como el joven rico, no tenemos a Jesús como suficiente. Muchas veces los creyentes, incluyéndome a mí, empezando conmigo, tenemos el reino de Dios como añadidura, al revés de lo que Jesús dijo, en lugar de ser lo primero para que lo demás no sea añadido. A esto yo le añadiría que a pesar de nuestra limitada manera de vivir a Dios y sus asuntos, pretendemos y exigimos privilegios y ser los primeros en recibirlos de ser posible. Así que Jesús termina su diálogo con las mismas palabras con las que va a terminar la parábola que va a narrar a continuación. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. A todas luces, mi amada familia en la fe, la parábola es la explicación de esta conversación y su mensaje para los discípulos de ayer y para los discípulos de hoy, que somos todos los que aquí estamos hoy. El ejemplo, y los que están por internet. El ejemplo del dueño de la viña para explicar cómo es Dios es un ejemplo genial. Cómo es el reino de Dios y cómo debemos ser nosotros a la luz de la administración divina. Tanto así que a mí me parece que es una de las parábolas menos entendidas y menos aceptadas de las que dijo Jesús. Las razones parecen ser obvias. Jesús nos presenta al dueño de la viña contratando gente a quien acuerda pagarle un día de trabajo, un denario. Hasta aquí todo marcha bien, ¿verdad que sí? El dueño de la viña sale de la viña a ir al pueblo, a la plaza, a contratar gente. Y las horas de contratación, o más bien del trabajo, eran las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde y el turno terminaba a las 6 de la tarde. Eso era un día de trabajo. Es decir, que el dueño necesita trabajadores durante todo el día. Se nos explica que sus horarios de trabajo variaron porque antes nadie le había contratado, le dijo alguien en la plaza, al dueño de la viña. Sin embargo, tan pronto fueron contratados, a cualquier hora fueron y acudieron al trabajo sin resistencia. Con esto tampoco tenemos problemas, ¿verdad que no? El dilema se crea cuando al terminar el día, el dueño y administrador de la viña, a la usanza de sus tiempos, tenía que proceder al pago a todos sus empleados y decide empezar con los últimos y no con los primeros. Es decir, que encima de que le paga a todos lo mismo, empezó a pagarle primero al que trabajó a las 5 de la tarde y salió a las 6 y no al que empezó a las 6 de la mañana. Sí, Jesús le pagó un denario al que trabajó 1 hora, igual que el que trabajó 12. La reacción, según se narra en la misma parábola, no se hizo esperar. Debe ser alguien del barrio con un radio por ahí.
La reacción fue la siguiente: hubo murmuraciones y protestas contra el dueño de la viña por parte de los obreros que trabajaron más temprano y cobraron lo mismo. Y cuando nosotros leemos esta parábola, quizás nos puede parecer natural y podemos pensar, sentir y decir, yo haría lo mismo. No es un pago justo. Pero antes de concluir de esa manera, amada iglesia, cuidado. Hay que tomar en cuenta la explicación de Jesús, que tienen principios de administración divina. Primero, el dueño de la viña puede hacer lo que desee, para eso es el dueño. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, y en efecto eso fue lo que hizo, su deseo. Le pagó lo acordado a cada obrero, un día de trabajo. Su deseo no estaba en contra de la ley, su deseo no era injusto, le pagó lo que acordaron. El de las 6 de la mañana aceptó igual que el de las 5 de la tarde, y las personas aceptaron ese pago, no importa la hora, aceptaron el trabajo sin estar pendiente al horario y las tareas de los demás, aceptaron y eso recibieron. Su pago acordado y recibido fue por un día de trabajo, punto. Él no les dijo, venga y compárense con los demás. La segunda explicación que provee Jesús en su parábola, igual a lo que hoy me parece, llamo y comparto con ustedes, principios de administración divina, se relacionan con las expectativas. Poniéndonos en perspectiva, hermanos y hermanas, que muchas situaciones en la vida y muchas decepciones en la vida y hasta decisiones, tú y yo las basamos en percepciones y no en realidades. Y esto ocasiona muchas diferencias en la vida. En el caso de la parábola nos dice Mateo 20 que los trabajadores, los del primer turno, pensaron. Es decir, creyeron entre ellos mismos que por trabajar más y en otras condiciones distintas y mucho más pesadas que los que estaban de último turno les iban a pagar más. Y eso está relativamente bien, pero fue su percepción, no fue su realidad. Él no se lo dijo el dueño de la viña, fue su idea. Él no le dijo, te voy a dar un bono extra por horas extras o condiciones diferentes. Le dijo, te voy a pagar por un día de trabajo, y aceptaron esa oferta, no hubo otros acuerdos. Solo especularon. ¿Alguien quiere chequear qué pasó allá afuera? ¿Qué es lo que hay? ¿Quiénes están pasando por ahí? Ah, gracias. Déjame no decir lo que pienso. La realidad, hermano, es que la iglesia presbiteriana, cuando necesita usar la plaza pública, requiere del municipio que jamás nosotros pongamos música mientras haya misa, y nosotros lo respetamos al 200%. Sin embargo, no es lo mismo para nosotros. Y Aguada no es un pueblo solo católico, es un pueblo cristiano. Y eso es parte de lo que quizás a los demás no les gusta de los presbiterianos y de esta servidora, que da la lucha hasta el final. Yo lo he comunicado tantas veces y no sé de qué otra manera comunicarlo. Y respeto, es más, si me invitan yo voy camino con los hermanos. Claro que sí. Pero pues ya interrumpió el sermón, déjame ver cómo seguimos. ¿Usted me ayuda a ubicarme y que usted se ubique también? Les iba a preguntar, fíjese, ¿cómo van con sus especulaciones? ¿Cómo te va a ti con tus propias especulaciones? Tercera explicación de la parábola con principios de administración divina. Toma lo tuyo y vete, le dijo el dueño de la viña a los empleados murmuradores. Pero quiero darle a este último como a ti, igual que para ti, lo mismo que hice contigo. Es decir, si te pago para suplir tus necesidades, el otro también tiene necesidad y yo le quiero pagar para que la supla. Si te pago para mitigar tu hambre, el otro también tiene hambre y que también sea mitigada independientemente de la cantidad de horas. Y así Jesús nos sigue explicando que en la viña del Señor cabemos todos y en todo tiempo. No unos por estar antes y otros después son más valiosos. Esto no es un asunto de méritos por los trabajos realizados ni una larga lista de tareas o en las condiciones que se realizan, sino que los méritos son del dueño de la viña por su bondad, que usa su dinero para beneficiar a todos por igual. Con esto estamos diciendo lo que significa esta parábola controvertible para algunos. Hayas nacido o no en el Evangelio, te criaras en la iglesia o no te criaras en la iglesia,
y en la iglesia, lleves 1000 años en la iglesia o un día, seas rico o seas pobre, de cualquier raza, nación o género, recibes los beneficios del dueño de la viña según él te los quiera dar y según él quiera compartirlo con sus obreros. De ser así, haríamos una lista interminable de gente a quien Dios quiere y decide beneficiar, ayudar y bendecir solo porque Dios es bueno, porque su bondad siempre supera la nuestra. Y como no sabemos o no queremos ser o ejecutar como Dios, Él nos pregunta hoy a todos nosotros lo mismo que Jesús le preguntó a sus discípulos a través de la parábola. ¿Tienes envidia porque soy bueno? ¿Qué pregunta tan radical y directa le hizo Jesús a sus discípulos a través de la parábola? ¿Tienes envidia porque soy bueno? ¿Acaso atacas lo que no puedes controlar? ¿Acaso atacas a quien no puedes emular? ¿De quien no quieres aprender y dar y solo recibir y te sientes inferior a él o a ella? Si somos honestos, nuestra respuesta sería sí. Pero Dios nos ha dado tanto, hermanos y hermanas, nos ha dado todo, que realmente Dios debería ser lo suficiente para que nosotros aprendamos cómo vivir en su reino y cómo responder a su administración divina. Y cómo tratar a los primeros y a los últimos de la misma manera, en el reino de Dios. En su administración, y Dios como la administración, en su administración divina, hay distintas maneras de administrar. Para Dios, los últimos son los primeros y los primeros son últimos, pero no para el ser humano. Para el ser humano no es así. A nosotros no nos enseñaron así desde antes de nacer, por el contrario. E incluyendo que todos los que murmuran, exigen y claman por privilegios son los que yo creo que deberían estar al final de la fila, hasta ver cómo Dios bendice al que no tiene nada, poco o menos. Hasta ver cómo Dios bendice por gracia y por bondad al que no tiene méritos como lo tienes tú. Así que para el final de la fila. ¿Usted sabe la cantidad de veces que yo he tenido que estar al final de la fila? Y ver pasar la bondad y la gracia de Dios para la gente que me cae mal, que no tolero, que pienso que no son mejores que yo y que no merecen lo que yo debo merecer y recibir. Eso pasa cuando los méritos son invenciones humanas y no divinas. Dios se encarga de administrar su bondad de tal manera que estando últimos en la fila aprendamos quiénes son los primeros para Dios. Y para Dios los primeros siempre van a ser los que sean diferentes para ti y para mí. Así que si yo no le doy privilegio a otro, esos son los privilegiados de Dios. Si yo me siento superior, los otros van a ser los privilegiados de Dios. Si yo me siento y actúo como rica, los pobres siempre han sido y serán los privilegiados de Dios. Los pobres, los encarecidos, los etiquetados por gente privilegiada como tú y como yo. Esos son los favoritos de Dios. Son los que necesitan de un administrador divino cuando tú y yo queremos administrarle la vida a otra gente. E inclusive queremos administrarle el reino y cómo la iglesia debe administrar ese reino. Siempre siendo nosotros los mayores y primeros beneficiados. Y lo que sobre, sí sobra para otros. Si acaso que estén beneficiados también los míos, mis amigos y mi familia, no los demás. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios es justo, es gracia, es bondad y es amor, porque así es Dios. Y es la manera en que Dios hoy una vez más nos llama a que nosotros seamos y vivamos. Y es posible, hermanos y hermanas, porque en el mundo, como lo conocemos y lo vivimos, es imposible, pero en el mundo que se llama reino de Dios, ese mundo nuevo que Jesús vino a instaurar, sí se puede. Lo que falta son cristianos que lo pongamos en práctica. ¿Tú estarías dispuesto y disponible? Sería bueno que en cada novedad de eso que Jesús llama reino, de ese mundo nuevo instaurado por Jesús, se convierta en una transformación del caos humano y del orden humano para convertirlo en el orden correcto de la administración divina. El contraste es claro. La administración humana murmura contra otras personas y contra Dios mismo, porque murmurar contra la gente es murmurar contra Dios. No sé si lo sabías, está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Cuando tú murmuras contra alguien, estás murmurando contra Dios.
La administración humana reduce o elimina privilegios que yo no puedo alcanzar. La administración humana no comprende la bondad de Dios, su gracia y su favor hacia otras personas que sean distintas o diferentes. Solo manejamos bien cuando son los míos, mi círculo, pero no el que es muy distinto a mí, cuyas expectativas de ser considerados por mí como lo hace Dios son distintas a las del Señor. Qué bueno, hermanos y hermanas, que Dios no es como nosotros. Alguien dice amén a eso, porque si así fuera, tampoco tú y yo seremos merecedores de su bondad, de su gracia, de su amor, de sus beneficios y de sus bendiciones, de su ayuda, de su socorro, de su paz, de su fortaleza y todo lo que Dios da. Los niños y las niñas mimadas de Dios no existen más que en tu imaginación, en tus expectativas. A mí me parece que esos son los murmuradores contra el prójimo, contra Dios mismo. Son los mimados los que reclaman lo que no tienen por derecho o que creen que lo tienen por derecho y no por gracia. No con humildad, sino a la fuerza de lo que merecen por todo lo que han hecho, bajo las condiciones en que han trabajado y por el tiempo en que llevan ejerciendo la tarea. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando estaban con hambre, porque el hambre lo trastoca todo. Leíamos en Éxodo 16 que a ellos no. Preferían estar con hambre, pero las ollas llenas estando en esclavitud. Y esa era la verdadera hambre. Siempre con mente de esclavos, con ollas llenas, pero no se daban cuenta del cambio radical que Dios le estaba dando. Pero para esos cambios radicales a veces hay que jalar camino por el desierto y sufrir lo que hay que sufrir hasta que Dios diga basta y cambie nuestras expectativas y nuestra realidad. El pueblo de Israel necesitaba bregar con su realidad, pero no le gustaba su realidad porque la libertad era muy difícil de lograr. Se rajaban antes del intento y se convirtieron por consiguiente en un pueblo murmurador y exigente, como muchos cristianos de hoy. Pero no son presbiterianos, no están aquí. Pero hay cristianos que protestan, señalan, exigen y todo lo demás porque envidian la bondad de Dios debido a nuestra incapacidad de ejercerla, de darla y de otorgarla. No han entendido cómo se recibe y cómo se da. No hemos entendido lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Y eso pasa, hermanos y hermanas, cuando Dios no es suficiente. Haga la prueba. Empiece con lo más básico, con sus ofrendas. Hablamos otro día. Conscientemente siempre queremos más de lo que la humanidad nos puede dar, aunque sea limitado, aunque no tenga principios de administración humana. Los hijos mimados, exigentes y envidiosos del reino de Dios no existen. Lo que sí existen son hijos amados por el Señor, que aprenden con humildad a decir si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y que dan la misma bondad que reciben, la misma gracia que reciben y todo lo que aprenden de Dios y de su administración divina. Para esta iglesia, para la primera iglesia presbiteriana de la cual me honra en Aguada ser su pastora, uno de los mejores proyectos para ejecutar la administración divina es nuestro Bazar de Misión, que hoy cumple 18 años. El bazar pertenece a la iglesia y su título es de misión. Eso nos deja saber cuál es el principal objetivo, la administración divina. Ser como Dios en todo tiempo y en todo lugar, incluyendo en el bazar de misión, doquiera que Dios lo tenga. Lo tuvimos en el pueblo, lo tuvimos un rato aquí, ahora lo tenemos en lo que fue nuestra academia. En el bazar hay diversidad de voluntarios y de personas que nos visitan. Así que el bazar es un excelente lugar para practicar la administración divina. Será por eso que no contamos con la cantidad suficiente de voluntarios y voluntarias. A pesar y más allá de eso, y agradeciendo a los que sí han acogido el proyecto de su iglesia como suyo también, hoy celebramos los logros de 18 largos, profundos, trabajosos y lindos años de nuestro bazar de misión. Y de la administración de Dios en esta iglesia. Y si va a aplaudir al Señor, hágalo como Dios se merece, hágalo bien. Como Dios se merece. Dios ha administrado el bazar porque Dios administra su iglesia y administra la comunidad, resaltando sobre todas las cosas la bondad de Dios, quien es el dueño de la viña,
de la iglesia, del bazar y de nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Por tanto, hermanos y hermanas, hoy es el día de celebrar que vamos por 18 años más para el bazar. Gladys, David, Chele, todos los que van al bazar, 18 años más. ¿Qué creen? David, ¿cuántos años tú vas a tener dentro de 18 años? 88. Ok. Contamos contigo en el bazar. Mira, Nelson. Nelson no tiene 88. Tomamos esto como ejemplo porque la iglesia es el mejor ejemplo que podemos tener de lo que es administración divina. Y quiero terminar dejándote saber, amada iglesia, cómo poner esto en práctica. Y lo vimos en el culto a través de las palabras que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipos, a los filipenses. En medio de un mundo hostil, distinto, convulso y al revés del reino, donde a veces tú y yo nos sentimos igual, que somos recipientes de la hostilidad de otros, que vivimos al revés, que nuestra vida está patas arriba y necesitamos precisamente escuchar de parte del Señor lo que Pablo le dijo a los filipenses según en la confesión de pecados en nuestro culto. Estén firmes en un mismo espíritu, combatan juntos y unánimes por la fe del Evangelio. No seas intimidado de ninguna manera por los adversarios. Y yo le añado que recuerdes lo que dijo Jesús, que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y termino como Pablo, precisamente con lo último para que se convierta en primero. Todo esto se logra, iglesia, en nosotros cuando lo primero para nuestras vidas siempre sea Cristo Jesús. Y cuando sea vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo, y lo demás nos será añadido. Para que comprendamos que cuando terminemos nuestra labor o nuestra vida, todo será ganancia. Ganancia que siempre tendremos en el Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido en la iglesia o en el bazar que perdimos el tiempo? Nos sentimos frustrados, no valió la pena desgastarme para Cristo. No, en Cristo todo es ganancia. Debido a los principios de administración divina que de Dios recibimos y que de Dios practicamos y ponemos precisamente en acción. Nos resta ponerlos en práctica después de aprenderlo. Yo le pido al Señor que cada obrero de su viña lo haga. Que cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, y que esta servidora juntos podamos poner en práctica los principios de administración divina como obreros y como obreras de la viña del Señor. Lo primero es saber que la viña es del Señor, el dueño de la viña es el Señor. Tú respondes al Señor como dueño de la viña de tu vida, de la viña de tu familia. Tú respondes al Señor como dueño de esta iglesia y del bazar. Tú respondes al dueño que te contrata, que te llama, que te convoca y que te da el privilegio de laborar para Él, porque trabajar para el Señor es un privilegio. Nunca es una carga. Jamás. Si es una carga, quizás debes visualizar que tienes vuelta alrededor. Y de no exigir lo que no te corresponde, sino recibir y aprender con humildad de la bondad del dueño de la viña y por lo tanto ponerlo en práctica. La administración divina de Dios en nosotros y para otras personas es un reto, pero no es imposible, ya que el Señor ha sido, es y no será suficiente siempre. Cuando no lo comprendas, vuelve a esta palabra: Dios es suficiente para mí, es todo lo que necesito. Y así podré ser una buena obrera de su viña. Cuando estés cansado, angustiado, que sepas que no puedes más y que tus estrategias ya no te funcionan, vuelve al dueño de la viña. Él es suficiente para todos nosotros y Él te dirá qué hacer conforme a su administración divina. Que así sea. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Siempre tan interesante y más que interesante, pertinente y necesaria. Tu palabra es vida, cortante como una espada de dos filos para que quites lo que nos sobra y nos añada lo que nos falta. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener un corazón humilde, una lengua amarrada a tu gracia, para no estar murmurando ni hablando lo que no es contra la gente, para saber que cuando murmuramos lo hacemos en contra tuya también.
Y que aunque tú tienes paciencia, solidaridad y gracia y bondad, Señor, porque hay que seguir dañando a otros y dañando nuestra relación contigo. ¿Hasta cuándo vamos a querer hacer y decir lo que nos parezca porque sí? Porque me siento bien, porque quiero hacerlo y porque me siento que Dios me bendice y basta. No. Ayúdanos a entender quiénes somos a la luz tuya y a la luz de esta palabra, hacer lo que nos corresponde y cómo nos corresponde hacerlo. Los beneficios serán tantos, los veamos o no. En 18 años quizás muchos ya no estemos aquí, Señor, pero otros recogerán el fruto de lo que hoy estamos haciendo y eso nos basta, eso es suficiente para nosotros. Igual que lo hicieron hace 18 años, gente que hoy ya no está aquí y nos ayudaron a que hoy tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos y logremos lo que tú quieres que logremos. En tus manos nos ponemos para que hoy, mañana y siempre, no solo para el bazar, para la iglesia, para cada familia, para cada persona que está aquí, nos des más de ti y que tú seas suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén.